descansado en esa esperanza, Señor, de que tú vendrás y de que llevarás contigo a tu iglesia, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Señor Jesucristo, gracias por haber dado tu vida en la cruz, pero gracias, Señor, porque resucitaste. Y gracias a que tú resucitaste, nosotros hoy podemos tener esperanza de esa vida eterna que tú has prometido, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Puedes tomar tu lugar? Señor, en esta hora te entregamos este tiempo y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú, como siempre, dirigiendo este servicio, Señor. Que este servicio, cada palabra que aquí se hable, Señor, sea para honra tuya, para gloria tuya, Señor, y que nos conduzca a tus brazos, a tu presencia, que nos acerque más y más a tu corazón cada día, Señor, porque allí es donde nosotros queremos y necesitamos habitar, Señor, en tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues buenas noches también a las personas que nos siguen por las redes. Gracias por sintonizarnos y gracias también por compartir este mensaje, porque sabemos que la palabra es un bálsamo que sana, que alivia, que libera, y en este mundo y en esta vida no hay una sola persona que no necesite recibir la palabra de Dios. Gracias a todos los que nos acompañan y pues vamos a empezar nuestro servicio el día de hoy. Es miércoles, es 11, sí, ¿verdad? 11 de marzo. Y el tema de hoy se llama la manifestación del reino. Yo sé que hay muchas personas, incluso muchos pastores, que esquivan un poco o un mucho hablar del reino. Porque hablar del reino implica confrontación, implica compromiso, implica oídos y corazón abierto e implica una decisión de habitar, de caminar, de vivir conforme al reino de los cielos. Vamos a comenzar leyendo Mateo 6:10. ¿Todo el mundo conoce Mateo 6:10? ¿Ya lo tienen? Es el segundo versículo de lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y dice en el versículo 10, Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración o estas palabras que enseñó Jesús, muchos de nosotros las hemos aprendido de memoria, pero realmente muchas veces no hemos entendido a qué se refiere esta oración. Cuando Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Jesús no se está refiriendo a una oración, digamos, o a un propósito territorial. Jesús se está refiriendo a un propósito eterno, a un propósito escrito en el cielo. Esta oración nos revela el propósito de Dios, que es que el cielo gobierne y el reino sea establecido en la tierra. ¿Pero qué significa que sea establecido en la tierra? Cuando hablamos de tierra, podemos entender ciertamente como algo territorial, un territorio, el planeta Tierra, toda la tierra, el reino de Dios en toda la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Yo he entendido que cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, se refiere a que en el cielo, todas las criaturas que habitan en el cielo hacen la voluntad de Dios.
Y cuando se refiere a la tierra, no se refiere a este lugar donde pisamos. ¿De qué estamos hechos tú y yo? Del polvo de la tierra. Es decir, el propósito de esta oración es que lo que se hace y se obedece en el cielo, se haga y se obedezca en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos la tierra a la cual Dios le dio forma y le dio ese aliento de vida que es el Espíritu. Dice la palabra que cuando Él sopló ese aliento de vida, nosotros fuimos almas vivientes. Es decir, nosotros estamos formados de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, pero de esas 3 partes, la más importante es el alma. Porque el espíritu es el soplo de vida, pero el alma es donde reside nuestra persona, nuestra identidad, lo que somos realmente. Porque tú y yo no somos lo que vemos, Tú me ves a mí y quizás veas, el pastor está chaparrito, está medio calvo, estaba medio gordito, ya se puso a dieta. Pero pues tú puedes ver un sinfín de defectos físicos en mí. Y cuando nos vemos al espejo, ¿cómo nos vemos? También nos vemos, caray, como que ya se me nota la panza, como que, híjoles, no me peiné bien. Y nos fijamos únicamente en lo que es materia, en lo que es tierra, en lo que es polvo, en lo que es pasajero, lo que es perenne. Perenne significa eterno, mentira, lo que no es perenne, lo que es más bien caduco, es decir, lo que se vence, lo que se cansa, lo que se desgasta. Y entonces cuando Jesús dice que se haga la voluntad de Dios así como en el cielo, en la tierra, está diciendo: es necesario que en cada uno de nosotros se haga y se cumpla la voluntad de Dios. Que el gobierno de Dios se establezca en cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente está diciendo Jesucristo. El reino de Dios no se trata de una doctrina. El reino de Dios se trata de la expresión visible del gobierno de Dios en toda, absolutamente toda la creación. El reino de Dios es una realidad espiritual mucho antes que ser una realidad territorial. Porque de lo que se trata es de que nuestro espíritu, nuestra alma, le pertenezca y se rija por las leyes y la voluntad de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, la gente piensa y dice: venga tu reino así en la tierra como en el cielo, pero lo repiten únicamente y no lo entienden. Cuando la Biblia nos habla del reino de Dios, nos habla de una autoridad soberana, no de una extensión territorial, por muy grande que sea. Entonces podemos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios y es la voluntad de Dios manifestada. Y entonces cuando Jesús dice en Lucas 17:21, Lucas 17, versículo 21, ¿ya lo tienes? Ok. Lucas 17:21 dice: vamos a ver desde el 20, dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que el reino de Dios ya estaba presente.
frente a ellos. Porque el reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios y es la voluntad de Dios encarnada. Entonces, Jesús lo que estaba diciendo era que el reino ya estaba entre nosotros. Y así es como tiene que estar entre nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios primero tiene que establecerse en nuestro corazón. Cuando el reino de Dios se establece en nuestro corazón, entonces empieza a salir, empieza a manifestarse y empieza a verse frente a todo lo demás. No es que el reino llegue y empecemos a ver lucecitas y pájaros cantando y ¡ay, el reino de Dios! No, el reino de Dios primero está en tu corazón. Y cuando está en tu corazón, entonces comienza a manifestarse. Comienza a exteriorizarse. Primero, Dios tiene que establecer su trono en tu corazón para poder después establecerlo en todo el universo, en toda la creación. El reino en el Antiguo Testamento podemos decir que estaba oculto porque el reino fue profetizado, el reino fue prometido, pero no lo habían visto, no se le conocía, nadie lo había visto. Los profetas anunciaban que Dios gobernaría de forma directa sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque antes todos sabemos que todo lo que se hace en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que habría de venir. Entonces la gente hacía en la figura lo que hoy podemos hacer nosotros directamente por medio de Jesucristo. En Daniel 2:44 ¿ya lo tienen? Lo encontraron más rápido que yo. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Se está refiriendo entonces a un reino que nunca, jamás será destruido. Y el único reino que es de esa forma es el reino de Dios, Jesucristo. Porque Jesucristo es eterno y el reino suyo jamás será destruido. Nunca. Hemos visto pasar, bueno, nosotros no, pero la humanidad ha visto pasar reinos e imperios muy poderosos. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Hoy podemos decir que hay, dependiendo las latitudes de la tierra, hay varios imperios grandes que dominan grandes regiones, que gobiernan grandes regiones. Pero esos imperios, así como cayeron todos los anteriores, así también han de ser derribados. Así también van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se trata de un reino eterno, espiritual, universal. Y cuando digo universal, no me refiero solamente al planeta Tierra. Es un reino que va a gobernar en toda la creación, en todo el universo. Ese universo que tú y yo ni siquiera imaginamos el tamaño de que es. Ese universo va a estar gobernado por Jesucristo de manera eterna, para siempre, por los siglos venideros. Amén. Entonces Jesús
vino a traer el reino. Podemos decir que Jesús vino a inaugurar el reino, porque el reino es Él. Jesús vino a manifestarse y a decir: he aquí el reino de Dios. He aquí la inauguración del reino de Dios. ¿Recuerdas que cuando Jesús lee el rollo de la ley y dice, este es el día agradable de Dios? Es decir, con él se inaugura la era de Dios, la era agradable a Dios, la era donde su reino comienza a manifestarse. Porque el reino de Dios y no se trata solamente de la salvación individual. Cierto que Jesucristo nos mostró la manera en que podemos obtener esa salvación individual, pero también anunció la llegada del reino. En Marcos 1:15, hoy vamos a ver varios capítulos, Marcos 1:15. ¿Ya está? Este capítulo se llama Jesús principia su ministerio y es un capítulo muy pequeño. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas noticias del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Nuevamente Jesús está diciendo: el tiempo de la promesa, el tiempo de la profecía, el tiempo del que hablaron los profetas y la ley se ha cumplido. Ese tiempo es hoy. Jesús se estaba presentando diciendo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes, está cercano. Antes quizás lo veían lejos, pero con Jesucristo el reino de Dios está cercano y presente a nosotros. Hoy tú y yo podemos decir que el reino de Dios está cercano a nosotros, pero es necesario que arrepentirnos. Por eso es que les decía cuando comenzamos que a mucha gente no le gusta hablar de esto, porque ¿sabes qué difícil es arrepentirse? Sí puedes entender, yo sé que sí, porque a todos nos ha costado mucho trabajo arrepentirnos de nuestra vida para poder participar de ese reino. Porque para poder participar, dice Jesús, tenemos que creer en lo que el Evangelio nos enseña, lo que el Evangelio nos muestra. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra las nuevas noticias, las buenas noticias de que Dios se ha hecho cercano a nosotros. Y como Dios está cercano, a veces es difícil porque nos confrontan de una manera directa. Antes la gente hacía los rituales, ofrecía sacrificio y decía, pues Dios como que está hasta allá, muy lejos. Ofrezco mi sacrificio, traigo mi ofrenda, doy mi diezmo, hago penitencia y eso le va a llegar allá. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo tremendo de esto es que por cuanto el reino de Dios ya está aquí, Dios mismo está aquí. Y arrepentirse frente a Él es reconocer que toda mi vida ha sido una secuencia de error tras error, falla tras falla, pecado tras pecado. Y es difícil reconocerlo y es difícil decir, Señor, me arrepiento, límpiame, muéstrame tu verdad porque yo quiero entrar y participar de ese reino tuyo. El reino se manifestó en Jesús, como dijimos, con autoridad. Porque Jesús enseñaba con autoridad.
Sí recuerdan que los fariseos también llegaron a decir, ¿quién es este hombre que habla y enseña con autoridad? Porque cualquiera de nosotros puede hablar y enseñar lo que ha aprendido, lo que ha leído y lo que conoce. Pero Jesús, siendo la ley encarnada, siendo Dios encarnado, hablaba con total y absoluta autoridad. Todo lo que Él decía y hablaba era cierto y sigue siendo cierto. Es verdad, y si Él dice que las cosas son de una manera es porque son de esa manera. No hay posibilidad de falla ni de error. Tú y yo podemos equivocarnos porque a veces nos puede ganar el sentimiento o nos puede ganar las ideas cuando interpretamos la palabra, pero Jesús no. Jesús habló la palabra pura, real y verdadera como es. La palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Viene también y se manifiesta con poder. Porque Jesús tenía poder. Claro que tenía poder. Él podía hacer y puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. No hay nada imposible para Jesús. Por cuanto toda potestad fue puesta sobre Él. Todo el poder de Dios fue puesto sobre la persona de Jesucristo. Y ese poder le permitió hacer milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios, porque de esa manera se manifestaba de forma visible el reino de Dios, que para ti y para mí es invisible. Se manifiesta también el reino de Dios en Jesucristo porque Él venció a Satanás. Tú y yo, mi hermano, hemos pasado una vida luchando contra Él. Y muchas veces nos ha alcanzado y hemos sido derrotados por Él. No podemos con Él. No podemos a tal punto de que la única manera de vencerlo es declarar que no podemos con Él y pedirle a Jesús que sea Él quien lo saque de nuestra vida. ¿Recuerdas con qué autoridad Jesús? Y no necesitaba hacer aspavientos ni gritos como muchos predicadores y muchos profetas y evangelistas lo hacen hoy. Gritar y tirarse al suelo y decir muchas cosas. Jesús simplemente le decía al demonio, sal de esta persona. Él no necesitaba hacer aspavientos, porque su palabra es ley, su palabra es poder, su palabra se cumple, aún los demonios la tienen que cumplir. Si Él les ordena salir, tienen que salir. No es a ver si pueden negociar con ellos para que dejen en paz a cierta persona. Entonces, Jesús por eso dijo en Mateo 12:28, vamos para atrás otra vez, Mateo 12:28. Afirma nuevamente Jesús aquí. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, Jesús nos está diciendo, si tú te estás dando cuenta de lo que yo puedo hacer, si has visto que yo echo fuera demonios que me obedecen, que hacen lo que yo les digo, ciertamente, es decir, yo te aseguro que el reino de Dios ha llegado a ti, porque lo estás viendo. Tú y yo lo hemos visto manifestado. Nadie nos lo ha platicado, lo hemos vivido en experiencia propia. Por eso dice Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. No es mentira,
No es una ilusión, no es algo que te imaginaste. Ciertamente el reino de Dios, Jesucristo, está entre nosotros. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo se va a extender este reino? Bueno, pues Dios mismo ha escogido a la iglesia, su iglesia, para ser el instrumento de la manifestación del reino. Y esto es un compromiso tremendo, porque si tú y yo decimos ser parte de la iglesia de Cristo, entonces tú y yo deberíamos ser instrumento para que ese reino se manifestase todo el tiempo en nuestras vidas. Todo el tiempo. Pero a veces decimos una cosa y hacemos otra. A veces cuando nos preguntan decimos, somos la iglesia de Cristo. Y luego te pregunta otra persona, ¿y cómo sabes que tú eres la iglesia que Cristo fundó? ¿De dónde sacas que eres la iglesia que Cristo fundó? Y nos quedamos callados, porque no sabemos qué contestar. Pero ¿sabes qué? La manera más eficaz o más creíble de manifestar que somos la iglesia de Cristo, la que Él hizo, la que Él formó, la que Él fundó, la que Él escogió, es que en nuestras vidas se manifieste el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se manifiesta en tu vida, te pueden decir lo que sea, pero tú no estás defendiendo apologéticamente ni con palabras, estás mostrando con hechos que el reino de Dios está en ti. ¿Te fijas qué tremendo está esto? ¿Por qué es tan difícil que nos confronte esta palabra? Porque nos está abriendo los ojos diciéndonos, tú no tienes más que manifestar el reino que está en ti, manifestarlo a la gente, al mundo. Es lo único que tienes que hacer. Pero manifestar el reino de Dios implica un cambio completo en nuestras vidas. Dios escogió a la iglesia como embajadora de su reino. Es decir, cada uno de nosotros es embajador de Cristo. ¿Sí sabías eso? ¿Y qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador de un país? Lo representa. En todos los países del mundo, bueno, quizás no en todos, pero en muchos países del mundo, México, nuestro país, nuestra patria, tiene embajadores. Y esos embajadores residen o trabajan en un área que se llama embajada. El embajador representa al país en otro país, en otra tierra. Y la embajada, ese pedacito que puede ser del tamaño que tú quieras, del tamaño de este local o del tamaño de toda la cuadra o de varias cuadras, ese territorio, aunque se encuentra dentro de otro país, representa al país cuyo embajador está allí. ¿Y sabes qué? Ni el propio ejército de ese país se puede meter a una embajada. No puede hacerlo. Si tú y yo somos embajadores del reino, el enemigo no tendría por qué meterse con nosotros. No tendría facultades ni poder, sería imposible para él meterse a nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nuestro territorio, la embajada, está guardada y custodiada por Jesucristo. La embajada es la iglesia. Somos tú y yo, cada uno de nosotros. Somos embajadores del reino. Y como embajadores deberíamos entonces representar ese reino. ¿Sí?
porque así se les llama, embajadores plenipotenciarios. O sea, tienen todas las facultades que tiene el director del gobierno de nuestro país, el presidente o presidente, la presidente. El poder que tiene ella lo tiene un embajador en el país extranjero. Expide pasaportes, puede dar asilo, dar refugio. En caso de guerra, fíjense qué importante es esto. En caso de guerra, tú sabes que si estás en un país extranjero y se suscita una guerra, tú vas a la embajada y te dejan entrar y te dan protección allí. ¿Sí lo sabías? Pues es lo mismo, mi hermano. Cuando alguien fuese atacado allá afuera, si pertenece al reino, debería entrar. Y nosotros tendríamos que resguardarlo. Y no me refiero a que alguien que vengan persiguiendo y aquí lo vamos a esconder, no. Me refiero a la gente, a los mismos miembros de la iglesia, a los mismos hermanos que tienen problemas, que la están pasando mal y nosotros no les damos ese asilo y ese cobijo. Y somos la iglesia, la embajada de Jesucristo en la tierra. Fíjate qué tremendo cargo, Qué tremendo cargo, porque el embajador se presenta como el país y tú y yo deberíamos presentarnos con la imagen de Jesucristo. Ya los estoy poniendo a pensar, porque esto es para ponerse a pensar. ¿Qué tan parecidos estamos siendo a Jesucristo? Si la gente nos ve, ¿puede ver a Cristo en nosotros? O dirán, otro más que dice que es cristiano. Y luego dice que es embajador. Cuidado, cuidado, porque ser parte de la iglesia de Cristo es ser embajador de suyo en la tierra. Ahora podemos pensar, bueno, entonces la iglesia ¿será el reino completo? No, porque un reino necesita ciertamente un territorio, pero también necesita un rey. Necesita un rey. No es el reino completo porque para estar completo, Jesucristo tendría que haber regresado por segunda vez. El día que Jesucristo vuelva acá, por segunda vez venga, cuando reclame todo su reino y gobierne sobre él, dice la palabra que él lo va a entregar al Padre. En ese momento será que el reino de los cielos está completo, porque estará el rey, el pueblo y su territorio, pero su territorio no esto, el territorio celestial, el territorio eterno, el lugar eterno. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser como iglesia la manifestación visible de ese reino invisible. Aquí, y no me refiero nuevamente a este lugar nada más, me refiero a toda la iglesia de Jesucristo, todos los que hemos sido redimidos y comprados por su sangre, todos los que hemos sido salvados, los que hemos sido liberados del pecado, los que hemos sido limpios del pecado por el sacrificio de Jesús y lavados por la sangre de Jesús, todos los que decimos serlo, todos debiéramos ser la manifestación visible de ese reino, donde todos y cada uno de nosotros deberíamos vivir conforme al Evangelio, porque ese Evangelio es la palabra viva, la palabra hablada por Jesucristo, que es la palabra de Dios. Antes Dios habló por medio de los profetas, pero esta vez Dios habló a través de Jesucristo.
más directo, no se puede. No se puede. En el reino de Dios se debe manifestar la justicia, la verdad, y debe manifestarse el poder del Espíritu Santo. En el reino de Dios deben estar estas tres cosas. En Romanos 14, 17, Romanos 14, 17, carta a los Romanos. ¿Ya lo tenemos? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay mucha gente que piensa que por comer o por beber algo, ya está en el reino. Y eso no es verdad. Aquí nos está diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es eso. Eso no es lo que te hace ser partícipe del reino. Eso no es lo que te convierte en ciudadano del reino. Dice que el reino de Dios no es eso, sino que es justicia, paz y gozo. Justicia se refiere al hecho de que sobre nosotros haya sido puesta la justicia que se ejerció sobre Jesús. Ya hablamos de eso en la prédica pasada. Jesús recibió todo el peso de la justicia sobre él, pero esa justicia, por cuanto no encontró culpabilidad, ahora lo que la justicia fue para Jesús, ahora es para nosotros. Entonces, el reino de Dios es justicia y la justicia está en Jesús. Por medio de Jesucristo somos tú y yo justificados. Entonces, el reino de Dios implica haber sido transformados por la justicia, por Jesucristo. Implica paz. Dice que es paz. Y hablamos la prédica pasada de paz, ¿sí? Hablamos de que, ¿qué era la paz? Era reconciliarnos con Dios. El reconciliarnos con Dios es lo que nos trae paz. Entonces, el reino de Dios implica reconciliación con el Padre. ¿Y cómo es esa reconciliación? Por medio de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo, tú y yo fuimos reconciliados con el Padre, porque antes de eso éramos enemigos de Dios. Y hoy hemos sido reconciliados con Él por medio de la cruz, por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice que también es gozo. ¿Gozo en qué? En el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es gozo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, hay gozo. Gozo que no lo apaga ni la enfermedad, ni los problemas, ni las dificultades, ni las situaciones, ni la carestía, ni las guerras que están sucediendo. No hay nada que pueda apagar el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo la palabra misma nos va mostrando qué es y qué no es el reino? ¿Cómo puedo acceder a él y cómo no voy a acceder a él, aunque lo haga? ¿Sí? Porque dijimos que no es ni comida ni bebida. Hay gente que cree que ya porque come o bebe, ya participó del reino, y no es verdad.
La participación verdadera es cuando hay esto: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la manifestación del reino debe transformar necesariamente toda la creación. Toda, absolutamente toda. El propósito final del reino no es solamente salvar almas, es restaurar la creación. ¿Y por qué la creación necesita ser restaurada? Porque cuando los primeros hombres, Adán y Eva, transgredieron, se echaron encima a toda la creación. Rompieron el orden de toda la creación. Rompieron la estructura con la que había sido diseñada la creación. La creación fue hecha para que el hombre viviera en paz, sin necesidades, sin andarse escondiendo de nada ni sufriendo por nada, y con toda la creación sojuzgada bajo sus pies. Pero cuando el hombre peca, la creación se vuelve enemiga del hombre. Por eso es que necesita ser restaurada a su estado original, tal y como Dios la creó. El hombre, cuando fue creado de manera que era eterno. Por eso el Señor les dijo: de este fruto no coman, porque si lo comen, ciertamente morirán. O sea, yo los hice para ser eternos, pero si ustedes comen de esto, si ustedes prueban el pecado, ustedes van a dejar de ser eternos y van a morir. Y desde entonces, el hombre está destinado a morir. Dice en Romanos 8:19, ¿ya lo tienen? Dice que la creación, ¿qué dice? Aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está gimiendo. La creación anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Si tú y yo somos los hijos de Dios, ¿sabes una cosa? La creación está anhelando que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que somos hijos de Dios. Cuando el reino se manifieste completamente, va a desaparecer la muerte, el sufrimiento y el pecado, porque no van a poder ya jamás existir. Llegó su hora, llegó su fin. Y lo mejor, Dios reinará eternamente. Eternamente. Ya casi terminamos y la manifestación del reino ocurre básicamente en 3 niveles. Dijimos que tiene que comenzar en el interior, en el corazón. Entonces, cuando Dios gobierna tu corazón, es cuando se comienza a manifestar el reino de Dios en tu vida. Cuando lo gobierna, y sabes, si entiendes que es gobierna, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, decimos, pensamos y actuamos es conforme a las instrucciones de Dios. Él gobierna, Él manda, en otras palabras. Él es soberano. Él dice a la derecha, a la izquierda, de frente. Regrésate. Ve para allá, haz esto, haz esto. Eso es el gobierno perfecto de Dios en nosotros. Es histórico también porque el Evangelio tiene que transformar sociedades. Y nosotros somos testigos de que eso ha sucedido en muchas partes. Sociedades completas son transformadas por la palabra de Dios.
Y nosotros estamos detenidos, dejando de llevar al mundo, a la gente, a la sociedad, la palabra de Dios, por comodidad, por temor, porque nos sentimos incapaces. Y estamos evitando o estorbando que el Evangelio, así como te transformó a ti y a mí, transforme a la gente que está allá afuera. A veces hemos sido piedra de tropiezo para ellos. En vez de facilitarles el Evangelio, se los negamos. Y yo no sé tú, pero yo cuando conocí del Señor, a mí nadie me negó el conocerlo. Al contrario, querían enseñarme. El que se resistía era yo. Pero quienes se acercaron a mí querían enseñarme el Evangelio para que yo le conociera. Y a veces tú y yo nos resistimos a enseñar a otras personas. Y el tercer nivel en que sucede esto es el nivel escatológico. ¿Sí sabes qué significa escatológico? Profético. Escatología es profecía. La escatología habla de lo que ha de suceder. El libro Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, es que iba a decir Revelaciones, es lo mismo, pero como que de repente mi cabeza hizo un cortocircuito. El libro de Apocalipsis es un libro escatológico, es un libro profético. Habla de lo que va a suceder, ¿sí?, en los últimos tiempos. ¿Y por qué decimos que se manifiesta en un nivel escatológico también? Porque cuando Cristo regrese y su reino permanezca plenamente y eternamente, se habrá cumplido toda la profecía de este libro, que tú y yo conocemos como Biblia. Todo lo que está escrito aquí se habrá cumplido al pie de la letra. Entonces, veremos a Cristo reinar por toda la eternidad y a todos sus enemigos derrotados. A todos, absolutamente a todos. No habrá un solo enemigo más del reino, porque Él los derrotará a todos. El reino, entonces podemos concluir, el reino fue inaugurado o presentado por Cristo. Está siendo y debiera ser extendido por nosotros que somos la iglesia. Y se verá consumado cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Amén. Ok, entonces estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca hacer entonces? Llevar el reino de los cielos a toda la gente. El reino de los cielos no es propiedad tuya ni mía. Tú y yo, te repito, somos embajadores, somos trabajadores, somos siervos del reino. Y debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Vamos a terminar, se ponen de pie, por favor. Vamos a concluir con una alabanza. Bueno, vamos a terminar el servicio para poder irnos a descansar a nuestras casas.